La encontré de la manera más casual posible, como si el destino la hubiera dejado justo en ese rincón de la cocina, bajo la luz mortecina de una mañana gris. Era una simple foto, pequeña, sin marco, pero tenía un peso abrumador. No sé por qué me detuve a mirarla con tanto detenimiento. Tal vez porque mi mirada se sintió atraída hacia ella, o porque había algo en su composición que, desde el primer segundo, me pareció extrañamente incorrecto. Al tomarla entre mis dedos, me di cuenta de que era reciente. Él y mi hija posaban juntos, sonrientes, como si compartieran un momento privado que yo desconocía. Su mano descansaba con naturalidad sobre el hombro de ella, pero su mirada era otra cosa. La forma en que él la observaba era cálida, demasiado cálida, y la expresión de ella, Dios mío, ¿qué clase de complicidad era esa? Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, y sin entender muy bien por qué, dejé caer la foto de vuelta en la mesa. No quería seguir mirando. Algo en ella me producía una incomodidad que iba más allá de la simple sorpresa, algo oscuro y denso que no sabía cómo identificar. Fue como si esa imagen revelara una capa de nuestra vida que nunca había percibido, un espacio que hasta ahora me había pasado desapercibido. En ese instante, traté de convencerme de que estaba exagerando, de que todo tenía una explicación lógica. Después de todo, era normal que él quisiera conectar con mi hija, que intentara construir una relación con ella. Yo había soñado con esto desde el principio, desde el momento en que decidí que él entraría a nuestras vidas. Pensé que mi hija finalmente tendría una figura que la apoyara, alguien en quien pudiera confiar. Pero ahora, ese sueño se sentía extraño, ajeno, como una fantasía ingenua que nunca debía haber permitido que se hiciera realidad. No obstante, mientras intentaba retomar el ritmo de la mañana, la imagen de esa foto se quedó clavada en mi mente, como una espina. Recordé las veces en que los había encontrado juntos en la casa, conversando en voz baja en la sala o en la cocina, y cómo al verme aparecer, sus voces se apagaban y sus miradas se deslizaban hacia otro lado, como si ocultaran algo. «Es solo imaginación», me repetía, aunque algo en mí sabía que no era así. Quizás fuera ese sexto sentido que tenemos las madres, esa intuición que nos advierte cuando algo no está bien. Esa foto, tan inocente en apariencia, comenzó a abrir en mi mente una serie de preguntas y dudas que me llevaron a recordar otros momentos, otros detalles que había pasado por alto, como cuando ella se reía de sus bromas, algo raro en ella, tan seria y reservada, o como aquella vez en que los encontré sentados en el sofá, él con un brazo alrededor de sus hombros y ella recostada, mirándolo con una expresión que me pareció ¿vulnerable? No supe cómo interpretarlo en su momento, pero ahora todos esos fragmentos se agolpaban en mi mente, llenándome de un sentimiento inexplicable de inquietud. La vida en familia nunca es fácil, lo sabía. Estaba consciente de que al incluir a un hombre en nuestro hogar, un hombre que no era su padre, estaba generando un cambio que no sería fácil para ninguna de nosotras. Y siempre supe que ella necesitaría tiempo, tiempo para aceptar su presencia, para aprender a confiar en él. Pero ahora, todo parecía tomar un giro que no había previsto, un giro que me hacía cuestionarme todo. Empecé a preguntarme si había sido demasiado apresurada, si al querer construir una familia había ignorado señales que estaban ahí desde el principio. La realidad es que, aunque intentaba convencerme de lo contrario, esa foto había despertado en mí una inquietud que no me dejaba en paz. Me parecía extraño cómo él buscaba pasar tiempo con ella, cómo la miraba, y cómo ella, después de mostrarse tan reacia, parecía finalmente abrirse, aunque de una manera que yo no lograba entender del todo. Intenté sacarme esas ideas de la cabeza, diciéndome que eran pensamientos irracionales, fruto de mi miedo a perder lo que había construido. Pero no importaba cuánto lo intentara, esa imagen seguía ahí, como una sombra que se interponía entre nosotros. Y así fue como, de pronto,
Me encontré perdida en un mar de emociones confusas, atrapada entre la necesidad de entender lo que realmente estaba pasando y el temor a descubrir algo que preferiría no saber, porque en el fondo me aterraba la idea de que mi intuición estuviera en lo correcto, de que esa conexión que había creído ver entre ellos fuera algo más que una simple ilusión. Desde aquella mañana, algo cambió. Cada vez que veía a mi esposo junto a mi hija, ese nudo en el estómago regresaba con más fuerza. Intentaba no prestar atención, pero sus miradas, sus risas compartidas, las conversaciones en voz baja, cada pequeño detalle era como una pieza más en un rompecabezas que, en mi mente, comenzaba a tomar forma. Una tarde decidí llegar a casa antes de lo habitual. Lo hice por impulso, sin avisar, como si algo dentro de mí me empujara a buscar respuestas. Al abrir la puerta, escuché sus voces viniendo de la sala. Avancé despacio, sin hacer ruido, y los vi sentados juntos en el sofá, inmersos en una conversación animada. Él le decía algo en tono bromista, y ella sonreía de una manera que pocas veces había visto en su rostro, una sonrisa tan genuina y desinhibida. Había algo en esa risa que no encajaba, que me desconcertaba profundamente. Y entonces sucedió. Casi sin darme cuenta, vi cómo ella se inclinaba hacia él, mientras él se acercaba también. Fue un gesto rápido, un simple roce de labios, tan sutil que podría haber pasado desapercibido si no estuviera observando. Me quedé petrificada, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Quería gritar, quería entrar y enfrentarlos, pero algo me detuvo. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado en ese instante, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. Rápidamente me aparté, tomando un largo suspiro para recuperar el aliento. Intenté convencerme de que había malinterpretado la situación, que ese gesto no significaba nada, que era un simple malentendido. Quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más profunda se hacía la herida en mi interior. Había visto algo que no debía haber visto, algo que desafiaba la confianza que había construido con él y que destrozaba la inocencia que siempre había asociado a mi hija. Durante los siguientes días, la tensión en casa se hizo insoportable. Intentaba actuar como si nada hubiera ocurrido, como si ese momento no se hubiera grabado en mi memoria. Pero me resultaba casi imposible. Cada vez que los veía juntos, una sensación de vacío se apoderaba de mí, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Mis pensamientos se volvían confusos y comencé a cuestionarme todo lo que había creído sobre ellos, sobre nuestra relación, sobre nuestra familia. Él parecía notar mi cambio de ánimo, pero no dijo nada. No sé si era porque él también sentía esa incomodidad o si simplemente prefería fingir que todo estaba bien. Por las noches, cuando nos quedábamos a solas, el silencio se volvía abrumador. Yo esperaba que él hablara, que explicara lo que había ocurrido, pero él seguía actuando como si nada fuera distinto. Y eso me hacía sentir aún peor, como si toda nuestra relación estuviera construida sobre una mentira. Una tarde, mientras él estaba en la cocina, no pude resistir la tentación de confrontarlo. Con voz temblorosa, le pregunté si algo le preocupaba, si había algo que quisiera decirme. Él me miró, sorprendido, y negó con la cabeza, diciendo que todo estaba bien. Quería creerle. Necesitaba creerle, pero había algo en su mirada que me hizo dudar aún más. No podía soportar la idea de que estuviera ocultándome algo, de que estuviera compartiendo secretos con mi propia hija. Los días pasaban y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Recordaba cada pequeño detalle, cada mirada, cada sonrisa que compartían. Y entonces me venía a la mente ese breve, casi invisible beso que había presenciado. Intentaba buscar una explicación racional, algo que me permitiera entenderlo y calmar mi ansiedad. Pero nada tenía sentido. La duda se convertía en un peso cada vez más insoportable. Una noche, después de acostarme, escuché a mi hija hablando en voz baja desde su habitación.
Me levanté en silencio y caminé hacia la puerta, deteniéndome justo al otro lado. No pude evitar escuchar sus palabras, sus susurros, aunque no lograba entender lo que decía. Pero había algo en su tono, algo que sonaba cómplice, íntimo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un frío intenso recorrió mi cuerpo. De repente, escuché un murmullo que me heló la sangre. No pude distinguir sus palabras, pero el tono era inconfundible. Me alejé de la puerta, tratando de calmarme, repitiéndome que debía estar exagerando, que nada de esto tenía sentido. Pero la duda, esa sombra que había comenzado con una simple fotografía, ya no podía ser ignorada. Los días pasaban y yo intentaba mantenerme ocupada, buscando distracción en las tareas cotidianas, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había visto. La imagen de ese breve beso se repetía en mi mente, como una espina clavada que no podía sacar. La tensión en casa se había vuelto palpable, y aunque él y mi hija intentaban actuar con normalidad, cada gesto, cada palabra parecía ahora cargada de un peso que antes no existía. Una mañana, al despertar, escuché risas y murmullos desde el jardín. Al asomarme por la ventana, los vi juntos. Estaban haciendo ejercicios matutinos, algo que él solía hacer para mantenerse en forma, pero que jamás había visto que compartiera con ella. Me quedé observando, como hipnotizada, viendo cómo se movían, siguiendo un ritmo que parecía solo de ellos. Él, con su típica energía, la animaba a seguir su paso. En un momento, se colocó detrás de ella para ayudarla con uno de los ejercicios, colocando sus manos sobre sus hombros y corrigiendo su postura. Ella, sonriendo, se giró para mirarlo y dijo entre risas: «Papá, no tan fuerte. No puedo seguirte el ritmo». La escena, en apariencia tan inocente, me dejó con una sensación extraña. Era el tono de su voz, o tal vez la forma en que lo miraba, lo que me hizo sentir que había algo fuera de lugar. A pesar de que intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas, de que no había nada de malo en que un padre e hija compartieran una actividad como esta, una pequeña voz en mi interior no dejaba de susurrarme que las cosas no eran como parecían. Decidí apartarme de la ventana y bajar para unirme a ellos, con la esperanza de que, al estar presente, esa sensación se disipara. Al llegar al jardín, él se sorprendió al verme y me sonrió, pero en sus ojos vi un destello de sorpresa, casi como si no esperara que yo estuviera ahí. Me invitó a unirme a ellos, pero yo me limité a observar, tratando de captar cada gesto, cada palabra que se decían. Intenté participar en la conversación, hacer algún comentario casual, pero cada vez que lo hacía, sentía que había algo entre ellos que no lograba entender, como si compartieran un código secreto. Ese día, la tensión creció aún más. En lugar de sentirme tranquila al verlos juntos, el malestar dentro de mí aumentó. Quería hablar con él, enfrentar lo que estaba sucediendo, pero no sabía cómo. Me sentía atrapada entre la necesidad de saber la verdad y el miedo de que esa verdad pudiera destrozar nuestra familia. Esa misma tarde, mientras él se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, pero algo en mí se resistía a dejarlo pasar. Sin embargo, antes de tomar el teléfono, mi hija entró en la habitación. Se detuvo al ver hacia dónde se dirigía mi mirada, y sin decir nada, se limitó a observarme con una expresión que no logré descifrar. Me sentí invadida por una mezcla de vergüenza y rabia, como si ella supiera exactamente lo que estaba pensando y juzgara cada uno de mis movimientos. Decidí salir de la habitación y darme unos minutos para recuperar la calma. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios, preguntas que no me daban tregua y una desconfianza que crecía con cada segundo. ¿Realmente estaba viendo algo que no existía, o mis intuiciones tenían una base real? ¿Era posible que todo fuera una construcción de mi mente? Al día siguiente, intenté hablar con mi hija, tratar de comprender su relación con él, pero cada intento se encontraba con evasivas o respuestas ambiguas. Cuando le mencioné los ejercicios matutinos, su expresión se volvió dura,
casi desafiante, y me dijo que no tenía nada de malo que intentara pasar tiempo con su padrastro. Su tono, más bien frío, me hizo sentir como si estuviera enjuiciándola sin motivo, pero en su mirada noté una chispa de incomodidad que confirmaba mis sospechas. Era evidente que ella sabía que algo no estaba bien y que intentaba evitar el tema. Las noches en casa comenzaron a ser cada vez más silenciosas. Él llegaba tarde del trabajo y cuando finalmente estaba en casa, se limitaba a encerrarse en su despacho o a conversar en voz baja con ella en la sala, a la luz tenue de las lámparas. A veces, desde la cocina, podía escuchar sus voces, el murmullo de sus palabras que nunca lograba distinguir, y un par de veces incluso oí cómo ambos reían a escondidas. Cada risa, cada susurro era como una daga que perforaba el frágil equilibrio de mi mente, haciéndome cuestionar cada vez más si había algo que se me estaba ocultando. Una noche, después de que ambos se habían retirado a sus habitaciones, me acerqué a la sala, donde aún podía sentir el eco de sus risas. Miré alrededor, tratando de entender qué había cambiado, cómo todo había pasado de ser un hogar acogedor a un lugar lleno de sombras y dudas. Me senté en el sofá donde solían estar ellos, intentando sentir alguna respuesta en el silencio que me envolvía, pero lo único que obtuve fue la certeza de que las cosas ya no podían seguir así. Mis pensamientos estaban nublados por el miedo y la sospecha, pero también por un sentimiento de pérdida que no sabía cómo manejar. Esa familia que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Los días se volvieron pesados. Cada segundo parecía un peso que se acumulaba en mis hombros. Sentía que el aire en casa se hacía cada vez más denso, que cada rincón guardaba secretos que no podía entender. Mis intentos por acercarme a ellos parecían inútiles. Cuanto más intentaba, más se alejaban. Los silencios se hicieron eternos, las conversaciones se volvieron evasivas, y yo comencé a sentirme una extraña en mi propio hogar. Una mañana, decidí hablar con él directamente. Era temprano, y sabía que mi hija estaba ocupada con sus clases, así que me armé de valor y lo encontré en la cocina. Su expresión al verme era neutral, casi como si nada hubiera cambiado entre nosotros, pero yo sabía que algo estaba roto. Me acerqué con calma y le pregunté, con voz temblorosa, si había algo que me estuviera ocultando, si había alguna razón para su cambio de actitud. Su respuesta fue un silencio inquietante. Parecía sorprendido por mi pregunta, y tras un par de segundos soltó una risa breve y me aseguró que todo estaba bien, que tal vez yo solo estaba estresada. «Estoy aquí para ti», me dijo, en un intento de tranquilizarme, pero sus palabras no lograron calmarme. Me dolía sentir que, en lugar de acercarse, él se distanciaba aún más, como si no quisiera que indagara en lo que estaba ocurriendo. Mientras él se alejaba de la cocina, me quedé allí, sintiendo cómo el miedo y la desconfianza crecían en mí. Al día siguiente, volví a notar algo extraño. Estaba terminando de recoger la ropa cuando escuché un murmullo desde el pasillo. Me acerqué en silencio y vi cómo él entraba en la habitación de mi hija. Al principio no escuché nada, solo murmullos apagados. Pero entonces, entre las pausas de sus susurros, alcancé a distinguir su risa, una risa que me llenó de inquietud. Me quedé junto a la puerta, escuchando, tratando de entender de qué hablaban, pero sus palabras eran confusas, fragmentadas. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento entendí que no podía seguir evadiendo la situación. Tenía que enfrentar la realidad, por difícil que fuera. Esa misma noche, después de cenar, intenté hablar con mi hija. Le pedí que se sentara conmigo y que fuéramos sinceras, como solíamos hacerlo. Le expliqué que sentía que algo estaba cambiando, que había una distancia entre nosotras que no podía entender. Ella me miró, primero con sorpresa, y luego con una expresión que no pude descifrar. Era como si dudara en decirme algo, como si escondiera una verdad que no quería revelar. Sin embargo, lo único que dijo fue que estaba bien, que yo no tenía nada de qué preocuparme. Intenté insistir,
pero ella se levantó abruptamente y me dijo que estaba cansada, que ya era tarde. Me quedé sola en la sala, pensando en todo lo que estaba pasando, en cómo cada intento de acercarme se convertía en un muro más alto. Me sentía impotente, como si estuviera atrapada en una situación sin salida. Mi hija y mi esposo parecían tener un vínculo que yo no podía entender, una conexión que no lograba descifrar. Y cuanto más lo pensaba, más me convencía de que había algo que me estaban ocultando, algo que iba más allá de una simple coincidencia. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Sabía que él tenía una rutina matutina que incluía salir a correr, así que aproveché el momento para revisar su despacho. No fue una decisión fácil. Me sentía invadiendo su privacidad, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba respuestas. Al revisar los cajones y documentos, no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, en un pequeño compartimento, hallé un cuaderno, uno que parecía nuevo y que contenía varias notas escritas a mano. Empecé a leer con cuidado, y aunque la mayoría de las notas eran apuntes de trabajo y recordatorios, hubo una que me llamó la atención. Era una frase escrita en una esquina, casi como si hubiera sido garabateada rápidamente. A veces la verdad duele más que cualquier mentira. Esa frase resonó en mi cabeza como una advertencia y sentí cómo mi cuerpo temblaba al imaginar lo que podría significar. Guardé el cuaderno de vuelta en su sitio, cerré los cajones y me retiré del despacho, sintiendo que acababa de abrir una puerta que quizás no debería haber cruzado. Más tarde, ese mismo día, los vi juntos de nuevo en el jardín. Parecía que nada había cambiado para ellos, que su complicidad era algo tan natural como respirar. Los observé desde la ventana, recordando todas esas señales, esas pequeñas pistas que había pasado por alto. Sabía que, si quería respuestas, debía encontrar la manera de enfrentarlos. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí temía lo que pudiera descubrir. La noche cayó y el silencio en casa se volvió abrumador. Me sentía atrapada entre la incertidumbre y el miedo, sin saber a quién acudir ni cómo resolver esta situación. Pero en lo profundo de mi corazón, entendía que el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin, que pronto tendría que enfrentar la realidad, aunque esa realidad destrozara la imagen que había construido de nuestra familia. La noche era silenciosa, tan densa que parecía cubrir la casa con un manto de sombras. Yo me encontraba en la sala, sumida en pensamientos oscuros, cada vez más incapaz de soportar la incertidumbre que me envolvía desde hacía semanas. Sabía que ya no podía ignorarlo. La conexión entre él y mi hija se hacía cada vez más evidente, como una presencia invisible pero palpable que habitaba cada rincón de nuestro hogar. No había vuelta atrás. Debía enfrentarlos y exigir respuestas, aunque temiera lo que pudiera descubrir. Decidida, subí las escaleras con pasos firmes, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en el pecho. Me detuve frente a la puerta de la habitación de mi hija y escuché, tratando de percibir algún sonido. Todo estaba en silencio, pero mi instinto me decía que ella aún estaba despierta. Golpeé suavemente la puerta y tras unos segundos escuché su voz apagada, un pasa, que sonó más como una súplica que como una invitación. Entré en la habitación y me detuve junto a su cama, observando cómo evitaba mirarme a los ojos. Sus manos jugueteaban nerviosas con la colcha, y yo podía ver en su expresión una mezcla de culpa y temor. Sin rodeos, le dije que necesitábamos hablar, que había llegado el momento de dejar las mentiras atrás y de enfrentarnos a la verdad. Ella alzó la vista, y sus ojos reflejaban una tristeza que me desarmó, una tristeza que, hasta ese momento, no había percibido. Al principio, se resistió a hablar. Me dijo que no había nada que yo debiera saber, que estaba todo bien, pero yo sabía que no era así. Con firmeza, insistí en que confiara en mí, en que me contara lo que estaba ocurriendo, aunque la verdad fuera dolorosa. Finalmente, como si algo dentro de ella se rompiera, comenzó a hablar. Entre susurros y pausas,
Me confesó que desde hacía tiempo sentía una conexión especial con él, una conexión que la confundía, que no lograba comprender del todo. Me dijo que él la había apoyado en momentos difíciles, que había sido su refugio, alguien en quien podía confiar plenamente. A cada palabra, mi corazón se rompía un poco más. ¿Cómo era posible que yo no hubiera visto esto antes? ¿Cómo había permitido que se sintiera tan sola, tan vulnerable, como para buscar en él el consuelo que yo debía haberle dado? Intenté mantener la calma, aunque mis emociones amenazaban con desbordarse. Le dije que entendía que pudiera sentir aprecio por él, pero que esa relación debía ser respetuosa, que no podía cruzar ciertos límites. Mi hija asintió en silencio, y en su mirada vi el reflejo de una confusión profunda, de una batalla interna que estaba librando desde hacía tiempo. Cuando finalmente salí de su habitación, me sentía agotada, como si cada palabra hubiera drenado mis fuerzas. Sin embargo, sabía que aún me quedaba una conversación pendiente, una conversación que me aterraba enfrentar. Bajé las escaleras y fui al despacho donde él solía refugiarse. Al abrir la puerta, lo encontré sentado frente a su escritorio, revisando unos papeles. Levantó la vista y me miró, sorprendido por mi presencia. Sin rodeos, le dije que necesitábamos hablar, que había cosas que ya no podía ignorar. Al principio, él intentó evadir el tema, diciendo que estaba cansado, que ya era tarde para una conversación tan seria. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Le dije que sabía lo que estaba ocurriendo, que había visto las miradas, los gestos, las conversaciones en voz baja. Le pregunté por qué había permitido que nuestra familia se desmoronara de esa manera, por qué había traicionado mi confianza. Él guardó silencio. Su expresión era tensa, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a hablar. Me dijo que nunca había sido su intención hacerme daño, que todo había comenzado de forma inocente, que solo intentaba ayudar a mi hija en un momento complicado. Me explicó que su relación con ella se había vuelto especial, que había sentido una conexión con ella que no había experimentado antes, pero que jamás había tenido intención de hacerme sufrir. Sus palabras, lejos de calmarme, hicieron que la ira que sentía creciera aún más. ¿Cómo podía decirme que todo era un malentendido, una serie de coincidencias? Le reproché su falta de consideración, su falta de respeto hacia mí, hacia nuestra relación. Le dije que, si realmente hubiera valorado nuestra familia, jamás habría permitido que las cosas llegaran a este punto. La tensión en el ambiente era tan espesa que apenas podía respirar. Mis manos temblaban y sentía que todo lo que habíamos construido se derrumbaba frente a mí. Él intentó justificarse, decir que era un error, que aún podíamos arreglarlo, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación, se había roto y no veía cómo podríamos repararla. Finalmente, sin decir una palabra más, me levanté y salí del despacho. Me sentía agotada, como si un peso inmenso me aplastara. Subí a mi habitación y cerré la puerta, tratando de encontrar un momento de paz en medio de aquella tormenta emocional. Sin embargo, sabía que la paz estaba lejos, que las heridas que aquella noche había abierto tardarían mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Me recosté en la cama, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Me recosté en la cama, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas.